Saludos a todos, estamos comenzando la clase 12 y el día de hoy vamos a hacer un pequeño, te voy a dar un pequeño instructivo de cómo se calculan hidráulicamente las redes públicas de los hidrantes o suministro externo de agua a la edificación con el propósito de alimentar las redes privadas de agua contra incendio, ya sea redes de mangueras, redes de rociadores, sistema de rociadores o redes de otros tipos para el combate de incendios, incluso para redes de hidrantes interiores. Bien, este es un tema quizás a veces un poco complejo, no lo voy a agotar en esta lección, pero el instructivo está orientado a darles unas ideas básicas de cálculo. Bueno, primero que nada, es necesario precisar que el concepto de alimentación de suministro de agua para protección contra incendios, eh, para la norma NFPA 13, es diametralmente opuesto al que normalmente ocurre en las realidades de Latinoamérica, donde tenemos recursos bastante limitados en temas de suministro de agua pública, ¿no? Para la NFPA 13, el abastecimiento de los sistemas de rociadores siempre se hace desde la red pública, ¿no? Y en caso no exista una presión suficiente, porque normalmente son redes de baja presión, pero alto caudal, se instala una bomba contra incendios que va conectada directamente a la red pública, bomba que se llama bomba booster o bomba reforzadora. El concepto de esta bomba es otorgarle mayor presión al sistema, dado un caudal que ya satisface las necesidades de protección contra incendios de mi red privada. En otras palabras, la bomba contra incendios no aporta caudal adicional. Simplemente la bomba contra incendios me aporta la presión que me pueda faltar. Bien, acá tenemos un caso que no es el que estoy explicando, donde vemos cómo un sistema de rociadores es alimentado de manera paralela de la red pública y tiene un refuerzo con una bomba contra incendios en caso fallara la red pública, ¿sí? Esta bomba podría ir conectada en este punto también, en la parte de acá, y sería una bomba reforzadora. Este es otro caso distinto, ¿no? Tenemos un tanque de succión, una cisterna, un tanque que abastece de rociadores y a su vez de la red pública, como dos suministros independientes. Este caso sería, por ejemplo, si me faltara caudal. Tengo dos sistemas paralelos, el de la red pública y el de los alimentado por la bomba contra incendios. Entonces también se da el caso en que si me faltara caudal tengo que complementar con una bomba reforzadora de caudal en este caso. No es el caso que estoy explicando inicialmente, donde la bomba es una bomba booster o reforzadora de presión que no me otorga más caudal, simplemente lo que me da es un mayor impulso al agua que estoy pretendiendo proteger. Esto sucede generalmente en edificaciones de gran altura donde me está faltando presión, no caudal. Pero en el caso me faltara caudal, evidentemente tendría que ser un sistema paralelo como el que se ve en este diagrama. Bien, entonces continuemos. Cuando se diseña un sistema de rociadores, el proyectista debe calcular la demanda de caudal y presión de todos los riegos involucrados en la instalación. Estos puntos me van a determinar un requerimiento de caudal y presión o un punto de operación, los cuales son graficados en una gráfica hidráulica. Si tenemos riesgos múltiples, tenemos que comenzar a realizar análisis de múltiples riesgos y nos van a quedar varios puntos de operación caudal-presión. Por ejemplo, pueden haber riesgos altos con bajas presiones,
por ejemplo, riesgos que se encuentran cerca del cuarto de bombas, pero que son altos, y pueden haber viceversa riesgos bajos que requieren altas presiones o riesgos de bajo caudal que requieren altas presiones. Y esos riesgos más bajos pueden ser porque se encuentran más alejados de la fuente de suministro de bombeo. Un ejemplo típico es, por ejemplo, un complejo comercial, mercantil residencial, por ejemplo, acá en este caso, es un edificio de 31 pisos y tiene 4 sótanos de estacionamiento, un sótano y 2 niveles de tiendas comerciales, el sótano 1, el piso 1 y el piso 2, tiene 2 pisos educativos, de uso educativo, el piso 3 y 4, y 26 pisos de uso residencial, del 5 al 30. Y en el último piso, el 31, hay un restaurante o un área recreativa equipada con un restaurante. En ese ejercicio, que es un caso real, se han tenido que evaluar varios tipos de riesgos, ¿no? Tenemos riesgos altos, por ejemplo, el cuarto de bombas es un riesgo alto. Grupo 1, incluso ahora se ha clasificado ya con la nueva NFPA 20 como riesgo alto grupo 2, porque es un cuarto de bombas con una bomba impulsada por motor diésel, así que la demanda sería mayor, pero en este caso usamos en esa época alto grupo 1, salía 647 galones por minuto, pero con una presión muy baja, 29.5 psi. Los estacionamientos, los parqueos son riesgo alto grupo 1, y en este caso la demanda mayor la tiene el sótano más alto que tiene parqueos, que es el sótano 2. Y en ese caso el cálculo hidráulico me arrojó 492 galones por minuto con 58.8 psi. Tenemos el piso 2, que es el piso más alto del área mercantil. Siempre el piso más alto es el más exigente para cada riesgo. También un riesgo urinario grupo, en este caso sería un riesgo urinario grupo 2, con 647 galones por minuto y 88 psi. El piso 4, el área educativa, es el más alto del área educativa, riesgo leve, 255 galones por minuto con 87 psi. Los apartamentos residenciales, el más alto es el piso 30, el caudal es 286 galones por minuto con 187 psi. Y el piso 31, que es un riesgo binario grupo 1, es un área recreativa con restaurante, 428 galones por minuto con 184 psi. Entonces, como vemos, tenemos riesgos de alto caudal, baja presión, riesgos de bajo caudal con alta presión y riesgos de mediano caudal con mediana presión. Todos estos riesgos se tienen que evaluar de manera integral para tratar de conseguir la bomba de agua que me permita que la oferta disponible de la red pública o de la bomba contra incendios me permita abastecer todos los riesgos de manera cumplir con ellos con un margen de seguridad. Entonces, por el lado del suministro de agua, hay que evaluar la oferta disponible de la red pública, método americano, y ese procedimiento está bastante detallado en la norma NFPA 291, que es la práctica recomendada para pruebas de caudal de agua contra incendio y marcado de hidrantes. ¿Cómo se hace esta prueba? Esta prueba no solamente es para evaluar rociadores, que de repente no es nuestro caso, porque nuestras redes públicas son muy pobres y no se puede abastecer rociadores con redes públicas. También sirve para probar hidrantes de las ciudades o hidrantes privados. El procedimiento de prueba comienza seleccionando el hidrante más cercano a la edificación, donde se realizará la conexión al sistema de rociadores. El hidrante seleccionado se llama hidrante residual. Es el hidrante que me va a suministrar el agua para mi sistema. Y a este hidrante le vamos a medir la presión estática. Es decir, le vamos a colocar un manómetro. Para fluir agua de manera tal que veamos el comportamiento de ese hidrante, cuál es su presión residual, no vamos a descargar agua por ese hidrante, ¿sí? Si no, vamos a tener valores alterados. Normalmente lo que se hace
luego de medir la presión estática y asegurarnos que la presión mínima residual al caudal requerido sea mayor a 20 psi, que es una regla de la NFPA 20 por un tema de protección que se debe tener para presiones muy bajas. Es un poco peligroso succionar agua, entonces los hidrantes en teoría están prohibidos cuando las presiones son inferiores a 20 psi. Y ese manómetro de presión estática nos va a servir como referencia. Para fluir el caudal vamos a encontrar o buscar alrededor de este hidrante los hidrantes de flujo. Los hidrantes de flujo son aquellos que se usarán para medir caudal disponible en la red pública. Es decir, se coloca el manómetro en el hidrante residual, ¿sí? Manómetro de presión estática, y se fluye agua por los hidrantes de flujo o hidrantes de caudal, ¿sí? Los hidrantes a ser escogidos deben estar ubicados siempre entre el hidrante residual y las troncales que alimentan a ambos. Acá tenemos un gráfico. No está saliendo el gráfico. A ver si se bloquea un poquito la computadora. Donde vemos, por ejemplo, yo quiero probar este hidrante y fluyo este hidrante. Siempre los hidrantes deben ser ubicados entre el hidrante residual, este R, y las troncales que alimentan a ambos. Este hidrante residual y la troncal que alimenta a ambos, entonces hago fluir por estos dos hidrantes. Digamos, esta es una calle. Yo tengo un hidrante, otro hidrante, y en este voy a hacer la prueba. Entonces, para probar este hidrante, fluyo desde la troncal los hidrantes anexos a este hidrante, ¿sí? Si tengo este hidrante, este y este. Si tengo este hidrante, este y este. ¿Cuántos hidrantes debo abrir? Bueno, eso va a depender de la robustez del hidrante o de la red que estoy probando. De repente, en promedio, un hidrante puede llegar a botar 1500 galones por minuto. Este sería un caso cuando yo espero llegar a 1500 como máximo y la presión cae por debajo de 20 psi, ya ahí para la prueba. Pero si yo tengo capacidad para 3000 galones, tal vez tengan que abrir dos hidrantes. O 4500 con tres hidrantes, o 6000 galones por minuto con cuatro hidrantes. Más o menos así, de esa manera se hace el análisis. Entonces, una vez seleccionado mi estrategia de cómo voy a hacer mi prueba, pongo mi manómetro en el hidrante residual y comienzo a fluir el agua por los hidrantes de flujo. Entonces, un poco, este es un hidrante de flujo, ponemos un tubo pitot y medimos el caudal que pasa por este hidrante de flujo. Ojo, este hidrante son estos F. De manera que si pruebo con dos hidrantes, tengo que tener dos medidores, dos tubos pitot, para medir la presión de flujo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el número de hidrantes va a depender de la fortaleza del sistema de distribución de agua que yo tengo. Para obtener resultados satisfactorios, la norma me recomienda que la descarga de los hidrantes de flujo debe ser lo suficientemente alta como para generar una caída de presión residual de al menos el 25%. O sea, si el manómetro al inicio de la prueba está en 100 psi, tengo que bajarle la presión a esa red, abriendo hidrantes vecinos al hidrante de flujo, perdón, al hidrante residual, de por lo menos el 25%, o sea, para 100 psi, tengo que lograrle bajar la presión estática a 75 psi. Vuelta para que se entienda, voy a regresar. Si yo estoy haciendo una prueba con 4 hidrantes y acá está el manómetro, y este manómetro está indicando 100 psi, tengo que bajarle la presión abriendo estos manómetros o estos hidrantes de flujo a este de 100 a mínimo 75 psi.
¿sí? Para tener una curva más o menos dibujada correctamente. Bien, si las redes son débiles, seguramente con un hidrante es suficiente, pero hay casos en los que podrían llegar a abrirse para bajar ese 25% hasta 7 u 8 hidrantes al mismo tiempo. Olvídense que eso a veces se escapa a nuestra realidad latinoamericana en general, pero es usual en Estados Unidos, donde los recursos, inversión hídrica o sanitaria es importante. Seguidamente, coger los hidrantes de prueba, se procede a colocar tantos tubos pitos como sean necesarios en todos los hidrantes de flujo. ¿Ok? El tubo pitot me va a medir el caudal en los hidrantes de flujo y con una fórmula que vamos a ver, se calcula el caudal que fluyen por esos hidrantes. Una vez colocado el manómetro en el hidrante residual y los pitot en los de flujo, se comienza a abrir los hidrantes de flujo uno por uno, registrando la presión estática en el residual y la presión residual en los hidrantes de flujo con el tubo pitot. Cuando todos los hidrantes de flujo se han abierto, se debe tomar la sumatoria de todas las presiones residuales de flujo en todos ellos. Normalmente la prueba se hace utilizando la salida de 2,5 de cada hidrante, para lo cual es imprescindible abrir al máximo cada una de ellas. Bien, la fórmula para calcular el caudal que pasa por una boquilla, dado el diámetro de la prueba, como vemos en la foto, es muy conocida, es 29.84 veces un coeficiente que lo determina el hidrante, la arista del hidrante, por el diámetro de la prueba, el diámetro de la boquilla que se está abriendo, al cuadrado por la raíz de P. ¿Sí? Normalmente este coeficiente se redondea a 29.7 por el coeficiente de descarga y el de vena contracta, que no vamos a evaluar. ¿Okay? Entonces, por dar un ejemplo, imaginemos que durante la prueba, 29.7, el diámetro al cuadrado, raíz, ¿ok? Durante la prueba nos da, vamos a poner el ejemplo de 100 psi, que creo que es un poco alto, pero bueno. Probablemente este hidrante que estamos viendo acá que el señor prueba no llega ni a 30 psi, ni a 20 psi. Pero en este caso puede estar de repente en 100 psi. ¿Ok? Vamos a ver cuánto da 100. Ya, está bien. Si nos diera 100 psi esta prueba, podríamos decir que está fluyendo por este hidrante 1856 galones por minuto. Si nos diera 80 psi, 1600. Si nos diera 50, 1300. Si nos diera 30, 1000. Si nos diera 20, que es el mínimo, 830 galones por minuto. Pero esa es la presión del tubo pitot. La presión del tubo pitot solamente nos va a determinar el caudal. Tenemos que ir a ver en qué presión, en este ejercicio, está el hidrante residual, el R. Es decir, ver la presión en este hidrante, el R. ¿Ok? Y una vez comparado el caudal que nos ha salido de este resultado, 1856, con la presión que hay en el hidrante R, tenemos un punto determinado graficado de nuestra curva. Entonces vamos probando varios puntos y vamos a graficar una curva hidráulica. Pero no es necesario hacer todos los puntos de una curva. Para predecir el caudal a una presión residual deseada, que no la sabemos, pero tenemos datos de otros puntos, podemos usar esta fórmula, que es una fórmula derivada de Hazen-Williams, que me dice que el caudal que yo quiero calcular a una presión residual deseada es el caudal que he medido durante la prueba, ¿sí? Por el cociente del
la caída de presión desde la presión de la prueba, la presión estática del suministro público que se mide durante la prueba, menos la caída de presión, menos la presión residual del suministro público al caudal deseado. Es decir, la presión estática del suministro público que yo medí durante la prueba, le resto la presión residual del suministro público al caudal que yo deseo calcular. Y HF es la caída de la presión medida durante la prueba, que es PS menos PR. PS nuevamente es la presión estática del suministro público que se midió durante la prueba, menos la presión residual del suministro público medido durante la prueba. Como esto parece un trabalenguas, vamos a ver algún ejercicio para que se quede más claro. ¿Ok? Repito, PS menos PA es presión estática del suministro público medido durante la prueba y PA es presión residual del suministro público al caudal deseado. Y PS menos PR es lo mismo, presión estática del suministro público medido durante la prueba contra la presión residual del suministro público medido durante la prueba. Más fácil es con un número, se entiende un poco mejor. Vamos a llegar a eso dentro de un rato. De esa fórmula se deriva otra que es muy parecida. Simplemente lo que hemos hecho de esta es despejar PS. ¿Sí? Si yo quiero hallar la presión residual del suministro público a un caudal deseado, despejo todo eso y me quedo con PA. Perdón, despejar PA. PA es la presión residual del suministro público al caudal deseado. Y esa fórmula básicamente es PS, la presión estática, menos la presión residual. PS, le quito la diferencia entre la estática menos la residual y le aplico un cociente a la 1.85 del caudal residual sobre el caudal que yo quiero, el caudal que quiero predecir, menos entre el caudal medido durante la prueba. Bien, una vez que obtengo esos valores, se trasladan a una hoja de gráfica hidráulica con escala logarítmica que se muestra en esta gráfica, que tiene una escala de la 1.85, ¿sí? Y donde puedo, gracias a esa escala, puedo ver las curvas como si fueran líneas rectas. En realidad, todas estas formas se derivan de esta hoja de hidráulica. También podría hacerlo de manera manual en la hoja. Acá le estoy enseñando a calcular. Entonces, una vez que yo tengo obtenida mi demanda y mi sistema, que es la que teníamos en vamos a ver. No lo he puesto acá, lo tenemos acá. ¿Ok? Los puntos que vimos hace un rato los tengo acá. Esos son mis puntos de incendio. Una vez que tengo mis puntos de incendio y tengo graficados mis puntos de demanda en mi sistema, eso los voy a poner en comparación. ¿Cuánto requiero para apagar mi incendio y cuánto tengo disponible? ¿Ok? En los puntos de incendio que estábamos graficando acá, estos de acá, estos riesgos, estos caudales, se grafican como la demanda, lo que necesito. ¿Cuánto demando yo? Y la oferta, que es lo que me mandan mis hidrantes, los grafico como la oferta. La demanda es creciente, la demanda está por acá, y la oferta tiene que abrazar todos esos puntos. ¿Ok? ¿Qué posibilidades tengo si no tengo una bomba contra incendios? La primera posibilidad es que el suministro público no tenga
ninguna posibilidad de suministrar presión o caudal para abastecer la demanda del sistema privado. En ese caso, no tengo nada de presión ni caudal, cero, o es muy bajo, necesito prever un tanque contra incendios conectado a una bomba contra incendios, que es lo usual en nuestra realidad, pero no es lo usual, por ejemplo, en los Estados Unidos. La segunda posibilidad es que el suministro público tenga una presión o caudal insuficiente para abastecer la demanda del sistema privado de protección, en cuyo caso se necesita prever la instalación de una bomba contra incendios que solamente me va a suministrar la presión que me falte para complementar la presión que viene de la red pública, que es insuficiente, y esta bomba es una bomba de tipo reforzadora de presión. También existe la posibilidad de que falte caudal y tengan que suministrarlo con un tanque privado que complemente el caudal que me está faltando del exterior. Pero es un caso raro. Normalmente las redes públicas tienen muy buena caudal, suficiente para alimentar a rociadores. La tercera posibilidad es que el suministro público sea suficiente para cubrir el sistema privado, y en ese caso únicamente se requiere conectarse a la red pública. Entonces tenemos tres casos. Bomba contra incendios, caso 1 es exclusivamente una bomba contra incendios, caso 2 es una red pública y una bomba reforzadora de presión o de caudal, usualmente presión, y la tercera posibilidad es conexión directa a la red pública sin bomba contra incendios. Acá tenemos la segunda posibilidad, que es la más común, ¿no? En grandes proyectos se puede encontrar que la red de la calle, que es esta, no me suministre el caudal requerido para proteger mi instalación. Mi demanda podría ser cualquiera que no está acá graficada, pero por ejemplo acá tenemos una red pública que tiene 35 psi de caudal cero, tiene más o menos 25 psi a 1200 galones por minuto, 25, y tiene 15 psi a 1800 galones por minuto. ¿Ok? Vamos a suponer que mi demanda de mi sistema de rociadores sea 1000 galones por minuto con 120 psi. 1000 galones por minuto con 120 psi. No podría suministrar con esto, con esta suministro. Entonces me veo forzado a poner una bomba booster, que lo estamos graficando acá. Es una bomba booster que me está botando 1000 galones por minuto con 90 psi, 0 galones por minuto con 110 psi y 1500 galones por minuto con más o menos 55 psi. ¿Qué haría? ¿Cómo se comportaría hidráulicamente una bomba de este tipo conectada a una red pública de este tipo? Pues simplemente se suman las presiones. Los 35 más los 115 me darían 145. ¿No? Acá está 108 en realidad. 35 más 108 me dan 143. Acá a 1200 galones por minuto, esta me da 25 psi, 1200 con 25. No tengo el dato de eso, tengo el dato de 1000 con 90, está por acá, pero puedo, como estoy en escala hidráulica, puedo sumar este valor a este valor y tendría este punto, ¿sí? Que es más o menos 118 psi, 1000 galones por minuto. Y acá tengo, por ejemplo, combinadamente
el punto C de 1500 galones por minuto, que está compuesto, que me da 80 psi, 79 psi, está compuesto por los 50 y pico de este punto, más los 20 y pico de este punto, ¿sí? Estos dos puntos, este más este, me dan 79 psi. ¿Ok? 58 psi a 1500 con 79. 58 más 79 me tiene que dar 58 más 79 me dan 137 psi. ¿Sí? A 1500 galones por minuto me da la red municipal, no lo tengo. No, perdón, no es 58, me estoy confundiendo. Este es, a 1500 me está dando 1500 más o menos 18. 18. Y este me está dando a 1500 58. 76. Como acá veo que es 79, entonces si no puedo ver bien acá, este me está dando 21. Bien, ahí está, 21 más 58. Voy a acercarme un poquito para que se entienda. Acá, a 1500, me está dando 21. Un poco más de 20, 21, ¿sí? Este es 20, me da 21. Y este me da, lo tengo de dato, 58. Y 21 más 58 es 79. Entonces este punto tiene que ser 79. O sea, se parece que estuviera en 80, pero digamos que estamos viendo a una escala muy bajita. ¿Ok? Entonces básicamente ahí termina el análisis y yo determino que mi riesgo de 1000 galones por minuto con 120 psi más o menos, 110 psi, 115, 117, 118 en realidad, lo puedo proteger con una bomba booster más la red pública conectada. ¿Ok? En este caso, la bomba B contra incendios no crea una capacidad de caudal adicional, porque el caudal está definido por la curva de la red pública. Y de hecho, mi red pública me puede entregar los 1000 galones por minuto que yo necesito para mí. Con 108 1000 galones por minuto que necesito para apagar el incendio o para proteger mi riesgo, pero me lo entrega solamente a unos 30 psi. Entonces yo necesito necesariamente tener 70 psi adicional para poder llegar a los 170 y tantos psi, 79 psi, perdón, ¿cuánto es? 90 psi, más este punto para poder llegar al punto que yo tengo que proteger. Bien, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Bien, imaginemos que tenemos una red de agua pública que ha sido probada con el procedimiento que ya explicamos al comienzo de la clase y nos arroja que la presión a caudal cero es 80 psi y cuando fluyeron 900 galones por minuto a través del tubo Pitot, la presión estática cayó a 20 psi en el hidrante residual. O sea, pasó de 80 a 20 psi cuando el caudal pasó de 0 a 900 galones por minuto. Tendría que hacer alguna prueba. Yo quiero ver cómo se comporta el sistema a 500 galones por minuto porque ahí es donde yo quiero ver la demanda de mi sistema contra incendios. Entonces, en vez de estar probando, dado que ya tengo una prueba hecha, que puede haberse hecho antes, y yo tengo el caudal que requiero 500 galones por minuto,
tengo el dato 900 galones por minuto a 20 psi, ¿sí? 900 a 20 psi, y tengo el dato de 0 a 80 psi, pero yo quiero 500 galones por minuto. ¿Qué haría ahí? Pues como ya tengo la fórmula, PA es igual al trabalenguas, PS menos PS menos R, QF, no sé qué, aplicamos los valores. Pero más rápido se va a entender si lo ven con los números. En realidad es 80 la presión para caer a 500 galones por minuto. Miren qué fácil se entiende cuando ven los números. Es 80 menos la resta de 80 menos 20, que me va a dar un punto intermedio entre 80 y 20, por el cociente del caudal que yo quiero calcular, 500, entre el caudal que tuve a 20 psi. Ahí se entiende un poco mejor ese trabalengua. Acá están los datos de caudal medido durante la prueba, presión, medido del caudal deseado, la residual, la caída durante la prueba, que raya un poco, confunde, pero acá es bien fácil. A 80 le quito la resta de 80 menos 20, que es 60, multiplicado por el cociente de 500, que es el dato que yo quiero hallar, sobre el 900, que es la presión residual, el caudal residual durante la prueba, todo a la 1.85, Hazen-Williams. Escala logarítmica 0.54 y 1.85 son los valores de los coeficientes que siempre... Si hacemos eso, 80, le quito a 80, 80 menos 20, y lo multiplico por el cociente de 500 galones, que es lo que yo quiero saber cuánto presión tiene ese hidrante o esa red a 500 galones, y lo elevo a la 1.85. 59.77 galones por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la caída de presión, cuando el hidrante, que la presión es 59.77 y la caída de presión, cuando el hidrante ha pasado de caudal 0 a 500, es 80 menos 59.77, que es 20.23 psi. Ese dato lo necesito para poder comprobar la fórmula, si quiero comprobarla. Caída de presión es PS menos PR. Caída de presión medida durante la prueba, no, PS menos PA. Caída de presión a la presión residual deseada, que yo deseo 59.77 psi. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué viene acá. Creo que lo que voy a hacer es comprobar. Perfecto. Voy a usar esta fórmula para comprobar si llego al caudal de 500. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Dado que es 59.8 lo que obtuve de esta fórmula, si quiero solo para comprobar, es la misma fórmula, es la fórmula sin desagregar. O sea, esta fórmula sale en realidad de esta fórmula. Pero voy a comprobarlo solamente para ver si está bien mi fórmula. El caudal deseado, dado que ya tengo las presiones, es 900, el caudal de la prueba, por la resta de 80 menos la presión, 59.8, la presión a 500 galones por minuto. Imagínense que tengo presión pero no tengo caudal, que es un caso que también se puede presentar, que tengo la presión pero no sé qué caudal salió porque no tenía el tubo pitón, elevado a la 0.54. Todo eso, voy a ponerlo, vamos a ver si a ver, los corchetes me están bien. Abro corchete, 80 menos 20, todo eso nuevamente a la 0.54. 499.95, 500 galones por minuto.
Entonces ya con eso ya puedo saber que mi red, que durante la prueba me dio una presión estática de 80 psi y una presión residual a 900 galones por minuto de 20 psi, me va a dar 500 galones por minuto con 59.77 psi, sin necesidad de hacer ninguna prueba. Quiere decir que si mi riesgo necesita menos de 500 galones por minuto, necesita menos de 59 psi, tengo sustentada la factibilidad del servicio público para administrar esa red. Imagínense que yo quisiera 500 con 100 psi, ¿sí? O con 99.77 psi. ¿Qué necesitaría? Pues necesitaría una bomba de, vamos a hacerlo acá, 99.77 psi menos 59.77 que ya tengo en la República, una bomba de 500 galones por minuto con 40 psi, que sería mi bomba reforzadora de presión. Entonces voy y pido una bomba de 500 galones por minuto con 40 psi, la conecto a una red pública que me entrega 500 galones por minuto con 59.77 psi y tengo 500 galones por minuto con 99.77 psi. ¿Qué me daría a caudal cero? 80 más 40, 120. Y a caudal 900, 20 más 40, 60. Entonces se traza una curva acá que suma la curva del público más la curva de la bomba y me da la curva total. Esa es la ABC que hemos visto acá. La A, que es la municipal o la pública. La B, que es la bomba contra incendios. Y la C, que es la combinada de la red externa con la red interna. ¿Ok? Bien, hagamos otro ejercicio. Con eso creo que ya va a quedar más claro. Bien, imaginemos que tenemos una prueba de una red pública que a caudal cero me da 30 psi y 900 galones por minuto a 15 psi. Y voy a implementar una red externa, una bomba booster, perdón, voy a implementar una bomba booster de 500 con 60 psi. Que a válvula cerrada, o sea, a caudal cero, eleva la presión a 84 y a 150% su caudal nominal, 750 galones por minuto, la presión cae a 39 psi. Imaginemos que nosotros tenemos una demanda de nuestro sistema de rociadores de 500,78. Es decir, nos están faltando 18. Esos 18 podemos complementarlos con la red pública. No lo sé. Yo sé que solamente que llega a 30 y a 900 está en 15. No sé dónde me va a dar el 18. Quiero saber a 500 galones por minuto cuánto me va a dar esto. Intuitivamente me va a dar más de 18. Probablemente 20 por ahí. No lo sé. Pero eso tengo que calcularlo y ver qué margen de seguridad tengo. Acuérdense que las redes públicas tienen presión variable en el tiempo. Probablemente en el verano, cuando hay más consumo de agua, la red pública tiene un comportamiento menor. Entonces siempre tengo que sustentar un margen de seguridad. ¿Qué margen de seguridad me deja esta red pública? Vamos a calcularlo también. Las preguntas que se hacen son: grafique la curva de suministro de la red pública. En 0, dato que ya tengo, 500 que no tengo, 750 que no tengo y 900 que sí tengo. Es 0,30, 500 no sé con cuánto, 750 no sé con cuánto y 900 con 15. Entonces falta graficar estos dos puntos. Segundo, la curva de suministro de la bomba contra incendios. Ya sé que es 0,84, 500 con 60 y 750 con 39. ¿Ok? Ya lo tengo ya graficado. Solamente lo tengo que graficar para poder tener la curva A y B. Y ahí tengo que graficar la curva combinada del suministro de la red pública con la bomba contra incendios, igual a 0,500 y 750,
que sería la suma de estos dos. Por ejemplo, acá de arranque puedo saber que la demanda combinada del sistema para caudal cero, ya lo tengo, es 30 PSI a 0 con 84 a 0. O sea, ya sé que la presión caudal cero es 114 PSI. 500 no lo tengo, me falta el dato de la red pública, pero sí tengo el de la bomba contra incendios. 750 me falta el dato de la red pública, pero sí tengo el de la bomba contra incendios, ¿no? Tengo datos parcialmente ya hallados. La curva de demanda del sistema de rociadores sabemos que es 500,78, ya lo tengo que graficarlo nada más. Y tengo que determinar si el suministro combinado de agua puede suplir la demanda del sistema. Y de ser así, determinar cuál es el margen de seguridad en presión entre el requerimiento del sistema de rociadores y el suministro combinado de la red pública más la red con la bomba booster, el sistema combinado. ¿Ok? Bien. Entonces, muy fácil. Acá están los resultados, ¿no? Los datos de entrada. Presión estática 30, presión residual 15, de la red pública, 900,30, 0,15 y me falta calcular 500 y 750. Aplico la misma fórmula, ¿ok? En un caso, acá están los datos, me va a dar 30 menos el cociente de 30 menos 15, perdón, la resta de 30 menos 15 al caudal que quiero hallar, que es 500, sobre el de la prueba. 500 sobre 900 y me va a dar 24,94. Es decir, esta red me va a dar 24,94 de presión cuando el caudal esté en 500. La misma fórmula, porque son los mismos datos, la tengo que hacer únicamente cambiando 750, porque es el otro dato. Y eso me va a dar 19,29. Entonces, esta red pública me está dando 0,30, ¿sí? 500 con 24,94, 750 con 19,29 y 900 con 15. Ya tengo todos los puntos graficados. Miren qué fácil, por eso el trabalenguas, no lo repito más, hago el ejercicio y se entiende. Es simplemente restar a la presión estática la resta de la presión estática menos la residual sobre el cociente del caudal que quiero hallar sobre el caudal de la prueba. Todo elevado a 1,84, 1,85. ¿Sí? Básicamente, esa sería la forma de calcular. Muy sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos los datos de la bomba contra incendios. Tenemos los datos de la red pública y vamos a sumar ambos resultados. Entonces tenemos 84, la bomba booster me va a dar 84 a 0, 60 a 500, 39 a 750. Esos son datos que ya teníamos, ¿no? 500 con 60, 84 válvula cerrada y 750 con 39. Y tenemos los datos que hemos hallado ahorita. 114 a 0, que es 30 el suministro público, ¿sí? Que lo calculamos acá, que ya lo teníamos ya acá definido. 30 el suministro público, 24,94 más 60, que me da 84,94 del suministro público más la bomba booster, ¿no? Repito, 114 es 30 del suministro público más 84 de la bomba. 84,94 es a 500 galones por minuto, es 24,94 del suministro público más 60 de la bomba y 58,29, que es el resultado de a 650 galones por minuto del 19,29 del suministro público más 39 PSI de la bomba booster. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es sumar básicamente el resultado de la bomba contra incendios para cada punto más la bomba booster. ¿Sí? Repito,
A caudal cero, la red pública me da 30 PSI y la bomba booster me da 84, entonces tengo 114. A 500 galones por minuto, la red pública me da 24,94 y la bomba booster 60. Eso me da 84,94. Y a 750 galones por minuto, la red pública está en 19,29 y la bomba booster en 39. Eso me da 58,29. Si el requerimiento de mis rociadores es 500,78, yo tengo 500,84, tengo un margen de seguridad de 6,94 PSI, que podrían caer en el verano, en una época del año donde la presión de la red pública es baja, puede bajar hasta 7 PSI. Entonces, eso se está graficando en esta curva. Tenemos la demanda del sistema de rociadores, que es esta línea verde, que llega a 578. Tenemos la red pública, 0,30, 524,94, 750, 19,29. Tenemos la bomba contra incendios, 0,84, 500,60, 750,39. Y la suma de 30 más 84 me da 114. 24,94 más 60 me da 84,94 y 19,29 más 39 me da 58,29. Esta es mi demanda de mi sistema de bombeo y esta es mi demanda de mi sistema de rociadores. Perdón, esta es la oferta del sistema de bombeo o el suministro y esta es mi demanda del sistema de rociadores. Este es mi margen de seguridad en caudal y este es mi margen de seguridad en presión. Perdón, mi margen de seguridad en presión y mi margen de seguridad en caudal. Entonces, con esto estoy demostrando que mi bomba de 500 galones por minuto con 60 PSI conectada a una red pública de 500 galones por minuto con 24,94 PSI me da el caudal necesario para proteger mi sistema correctamente. Donde yo no he sabido, solamente de manera teórica he llegado a este resultado de 24,94 PSI, porque solo tenía el dato que me lo dieron en la prueba. Normalmente las pruebas lo hacen los bomberos en Estados Unidos, que son los que me certifican y me entregan una curva de rendimiento. Y ellos me han dicho que da 0 galones por minuto con 30 PSI y 750 con 19,29. Este punto lo tengo que hallar con las fórmulas que hemos calculado el día de hoy. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la fórmula de cálculo. Espero que no me hayan entendido. Es cuestión de practicar algunos ejercicios como para que ustedes aprendan esta parte de la lección. En el caso de bombas que se alimentan exclusivamente de rociadores, en caso de sistemas de rociadores que se alimenten exclusivamente de bombas contra incendios, aquí lo que vimos en el comienzo de la clase, estos puntos se grafican, como están graficados acá, la demanda de los sistemas se grafican, y acá lo que tengo que hacer, muy similar, es escoger una curva de una bomba que abrace todos los puntos. Por ejemplo, que escogí una bomba de 500 galones por minuto con 190 PSI, que me daba márgenes de seguridad del 3%, solo 6 PSI, para este riesgo, el de 184,18 PSI de presión que vimos en esta tabla, 184,18 PSI, a 428,66 galones por minuto, que es el área recreativa residencial, que está acá, área recreativa residencial. Y los apartamentos, que tienen 286 con 187, me dan 2 PSI de margen de seguridad. Acá la bomba contra incendios quizás es más confiable en mantener el caudal y presión en el tiempo, pero a lo mejor 2,4 PSI es muy poco margen de seguridad, a lo mejor. Pero ciertamente una bomba contra incendios, no, su caudal y presión de repente no cambian tanto como puede cambiar una red pública. Todo va a depender de la ciudad, del país o de la comunidad en la cual esa red pública se está
alimentando y qué tan confiable es ese suministro público. Pero acá estamos probando un caso en que específicamente se está probando una red privada equipada con una bomba contra incendios y un tanque propios. Acá también se pueden hacer experimentos, por ejemplo, poner una bomba de 750 galones por minuto con 190 psi, que me daría 500 galones por minuto con 193 psi, y que incluso me podría dar 1125 psi, galones por minuto, cuando opera el 150% del caudal nominal. Probando con esta bomba, logro puntos similares, un poquito más altos en margen de seguridad. Para todos mis puntos están cubiertos. Y en este caso, ¿por qué he hecho eso? Este es, por ejemplo, el caso de mi maestría. Me salió que la bomba de 650 galones por minuto con 190 psi diésel tenía el mismo motor que una bomba contra incendios de 500 galones por minuto con 190 psi, y era el mismo modelo de bomba. Entonces, luego de consultar varios fabricantes, encontré que ambas bombas, la de 500 y la de 750 con 190 psi, usaban el mismo modelo de bomba y el mismo motor, incluso en 2 o 3 fabricantes. Entonces, en este caso, que es un caso sui generis, escogí la bomba de 750 con 190 psi, porque tiene una capacidad adicional de extinción de incendios y el mismo costo. La pregunta es, ¿tiene el mismo costo de instalación una de 500 galones por minuto con 190 psi con una de 650 galones por minuto con 190 psi? Eso lo evalué también y resulta que la succión, de acuerdo a la norma NFPA 20, una bomba de 500 galones por minuto requiere succión y descarga de 5 psi, 5 pulgadas. Y una de 750 requiere succión y descarga de 6 pulgadas, con válvula de alivio de 3 y válvula de alivio de 4. ¿Sí? Entonces, la única gran diferencia era realmente subir 1 pulgada el diámetro de la válvula de alivio, porque 5 psi, como no es comercial, generalmente se instala con 6 pulgadas. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, instalar una bomba de 500 galones por minuto es el mismo costo que una de 750 galones por minuto. Como el costo de instalación de una bomba de 500 galones por minuto y una de 750 es el mismo, y las bombas cuestan igual, no tenía sentido recomendar una bomba de 500 galones por minuto con 190 psi, sino una de 750 con 190 psi, que me da una mayor cobertura en caso de un riesgo mayor que pudiera haber, un aumento de riesgo en el futuro o un deterioro de mi sistema contra incendio que pueda ser compensado con una bomba de mayor caudal que eventualmente también me desarrollaría mayor presión, ¿no? Esta está a 196 psi, a caudal 0, y esta está en 191. Me está dando 5 psi más de margen de seguridad en caso de que con el tiempo se deteriore mi sistema contra incendios. Entonces, en ese caso, en este caso muy especial, les he mostrado de este edificio de 31 pisos, mi conclusión final fue instalar una bomba de 750 con 190 psi. Creo que el único costo adicional podría ser o es el combustible para un tanque más grande. Y obviamente el consumo, no, tampoco, porque es el mismo motor, ahora que me acuerdo. Misma potencia de motor. Eso pasa generalmente en las bombas diésel, ¿ok? En las bombas, porque los motores no son tan continuos como los motores de las bombas contra incendios eléctricas. Entonces, para la de 500, el motor, para la bomba de 500 el motor quedaba un poco grande, y para la bomba de 50 el motor usaba casi toda su potencia. Entonces el mismo motor terminaba
sirviendo para ambas bombas. Una porque no calzaba el anterior, la de 500 ya no calzaba el motor anterior, y la otra porque el motor siguiente en la serie de fabricante era suficiente para la bomba de 1750. Entonces son casos inusuales en los cuales un mismo motor está abasteciendo a dos bombas que tienen prácticamente 150% más de requerimiento de presión de potencia. La potencia crece proporcional al caudal. Distinto hubiese sido el caso si la presión fuera mayor, porque eso sí, la presión, el caudal, la potencia se incrementa cuadráticamente con respecto a la presión, pero proporcionalmente con respecto al caudal. Entonces este fue un caso interesante en el cual les he querido mostrar cómo no necesariamente uno debe evaluar únicamente de manera teórica los datos, sino también irse a ver qué motor y qué bomba y qué costo le corresponde al fabricante para la bomba de 500 y compararla con otras bombas que podrían mejorar el sistema sin incrementar los costos. Sobre todo en bombas diésel se puede ver grandes diferencias y eso es lo que hemos visto acá. Bien, ahí nos quedamos en la clase de hoy día. Un poco académica la clase de hoy, bastantes fórmulas, bastantes cálculos, que espero que hayan quedado claros. Es parte del precálculo todo esto, acá no hay ningún cálculo hidráulico que hemos hecho, y con eso estamos ya redondeando ideas finales de todos los conceptos que están detrás de un precálculo de un sistema de rociadores. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.